ejercicios los pueden resolver al respaldo de su hoja, sí señora. Aunque el ejercicio que vamos a ver en este momento, el que dice cálculo del ángulo beta, este es el ejemplo que está ahí en la guía. ¿Listo? Este es el ejemplo, sino que les voy a mostrar cómo es que se desarrolla, por qué ahí aparecen unos valores, porque resulta que acá Bueno, sí, señor. miren acá. Ay, pero ¿por qué no me quiere aparecer? Ay, es que no me quiere aparecer ahora el archivo. En su guía de matemáticas, en su guía número 3 de matemáticas, nosotros tenemos la primera parte, la primera hoja fue sobre triángulos, la segunda sobre los tipos de ángulos y el teorema de Pitágoras. Luego, bueno, el día de ayer desarrollamos todos estos ejercicios sobre el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Y hoy vamos a trabajar trigonometría. Entonces, lo primero que vamos a hacer es a entender, este es un ejemplo, ¿listo? De cómo aplicamos las razones trigonométricas. Pero como acá ya está todo resuelto, pero vamos a hacer el ejercicio paso a paso para que ustedes sepan de dónde sale todo. Nos vamos a guiar por los colores, por eso todos los colores, todos los catetos y la hipotenusa y los ángulos están de colores, para que nos quede más fácil identificar de dónde es que está saliendo toda la información. Entonces, ese mismo triángulo que están viendo acá es el que les voy a mostrar y el que vamos a desarrollar para que logremos entender cómo es que se desarrollan estas razones trigonométricas. ¿Listo? Entonces, ahora sí les voy a compartir nuestra pizarra. Entonces, bueno, ya estamos acá. Este es el ejemplo, pero lo vamos a resolver. Entonces dice, vamos a hallar el seno del ángulo beta. Entonces escribimos, entonces dice, seno acá, por ejemplo, aparece sin, porque es el término en inglés. ¿Listo? Entonces, para que, por si acaso, si de pronto no entienden por qué ahí aparece sin, es porque es seno, pero en inglés. Entonces, seno del ángulo beta. ¿Listo? ¿Cuánto mide el seno del ángulo beta? La fórmula me dice que el seno es igual a tener el cateto opuesto, que acá en nuestro ejercicio el cateto opuesto está de color azul. Entonces, el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es la que está de color verde. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar. Reemplazamos fórmula. Como les he dicho, es muy bueno que ustedes siempre escriban la fórmula, 1, para que jamás tengan que equivocarse en el procedimiento, y 2, porque de esa manera se aprenden la fórmula. Es más fácil así. Entonces me dice que el cateto opuesto, ya habíamos visto ahorita, mide 6. Y que la hipotenusa nos mide 10. ¿Y esto cuánto era que me daba? 6 dividido entre 10. 0,6. Entonces esto me daba 0,6. Ahora vamos con el coseno. La fórmula del coseno
me dice, el coseno, en este caso nos están hablando del ángulo beta. El coseno de beta es igual a, voy a poner de una vez las rayitas. Entonces, me dice que el coseno es igual al cateto adyacente, que en este caso el cateto adyacente está de color rojo. El cateto adyacente me mide 8. Sobre la hipotenusa, que la hipotenusa nos mide 10. Y dijimos que 8 dividido 10, ¿cuánto me da? 0,8. Ahora vamos a pasar a la fórmula de la tangente. Entonces dice, la tangente de cualquier ángulo, pero en este caso estamos hablando del ángulo beta, mide, o la fórmula para ese ángulo va a ser la siguiente. Entonces hago primero las rayitas. Y dice que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces, el cateto opuesto acá está de color azul. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? Joana. Señora. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? No, profe, yo estoy perdida. Joanita, pero es que si no estás poniendo atención, obviamente te me vas a perder. Estamos hablando de colores, está todo señalado, ahí aparece, ya sacamos el cateto puesto hace un momento, necesito que pongas atención porque no me estás poniendo atención. El cateto puesto está de color azul, míralo acá. ¿Cuánto vale el cateto puesto? 6. Ah, bueno, entonces mira que con los colorcitos nos podemos guiar, pero necesito que estén pendientes de la clase porque, o si no, pues entonces yo voy dictando la clase y pues ustedes ya verán si ven el video después, entiendan o no entiendan. Necesito que estén acá concentradas. Entonces dice, el cateto opuesto mide 6, es el que está de color azul. Lo divido entre el cateto adyacente. El cateto adyacente es el que está de color rojo. Cateto adyacente. ¿Cuánto mide el cateto adyacente, Joana? 8. 8, ¿cierto? 8. Entonces, ¿cuánto me da? Cojo mi calculadora. Ahora voy a dividir. 6 dividido entre 8, ¿cuánto me da? 0,75. 0,75. ¿Listo? Entonces ya hallamos seno, ya hallamos coseno, ya hallamos tangente del ángulo beta. Ahora vamos a hallar la cosecante del ángulo beta. Cosecante, la forma corta de escribir cosecante es así. ¿Listo? Cosecante del ángulo beta. Entonces dice, la fórmula me dice que es la hipotenusa dividido entre el cateto opuesto. Entonces, la hipotenusa está de color verde. ¿Cuánto vale la hipotenusa? 10. La hipotenusa nos vale 10, ¿cierto? Entonces escribo hipotenusa vale 10. ¿Y cuánto me vale el cateto opuesto, que es el que está de rojo? 8. El cateto opuesto 6, vale... profe. Ay, perdón, no, si el cateto opuesto es el que está de azul.
Estoy mirando la bendita fórmula de acá. ¡Ay! Y acá en el ejercicio está diferente. El cateto opuesto está de color azul. Perdón, lo voy a eliminar de acá, porque si no nos equivocamos. Cateto opuesto, y acá mismo lo dice, ¿no? CO, cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto está de color azul. Entonces escribimos cateto opuesto vale 6. Entonces, ¿cuánto me da 10 dividido 6? 0,6. 10 dividido 6. 1,6. Ah, 10 dividido entre 6, 0,6 me da, si yo divido 6 dividido 10, pero como estamos es al revés, 10 dividido 6 me da 1,6 y le hago una rayita arriba, un sombrerito, porque el 6 es el que se repite. Es decir, que a este tipo de números se les llama números decimales, y cuando el último número se repite todo el tiempo, como en este caso, se llama un decimal periódico. Periódico, porque se repite el 6 periódicamente. Entonces 1,666666666, y yo no voy a poner todos esos números. Entonces, para no poner esos números, le pongo el sombrerito. Entonces se llama decimal periódico, 1,6 periódico. Ahora, vamos a hablar de la secante. La secante se representa con estas letricas. Secante del ángulo beta, me dice la fórmula que es igual a la hipotenusa dividiendo al cateto adyacente. Entonces, la hipotenusa está de color verde. ¿Cuánto vale la hipotenusa, Joana? ¿10? Entonces, la hipotenusa vale 10. ¿Cuánto vale el cateto adyacente, que es el que está de rojo, Dirimar? 8. Entonces, el cateto adyacente mide 8. ¿Cuánto me da 10 dividido entre 8? ¿Quién me quiere decir? Me da 1,25. 1,25, ¿cierto? 10 dividido 8 me da 1,25 o 1,25. Ahora vamos a encontrar la cotangente. Entonces, la cotangente se representa así. Cotangente del ángulo beta es igual a, entonces la fórmula me dice cateto adyacente dividido cateto opuesto. Entonces, el cateto adyacente está de rojo. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? 8. 8. ¿Y cuánto vale el cateto opuesto, que es el que está de azul? 6. Entonces, el cateto opuesto vale 6. Ahora vamos a dividir. 8 dividido 6, ¿cuánto me da? 1,3. 1,3 periódico, ¿cierto? 1,3 periódico, quiere decir que le pongo sombrerito porque el 3 es el que se repite muchas veces. Es 1.333333333. Entonces, 1,3 periódico. Ese es el ejemplo que teníamos ahí en la guía, como para saber de dónde sale, cómo es que se soluciona.
Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar los ejercicios que están en nuestra guía. ¿Listo? Hay 4 triángulos para resolver. Entonces, a ver. Entonces, ya les coloco el ejercicio para que sepan cuál triángulo es que vamos a desarrollar. Bueno, entonces vamos con este ejercicio, con este triángulo, ya les coloco. El primer ejercicio que les aparece a ustedes en la guía es el siguiente. ¿Listo? Ese es el primer triángulo que tenemos que desarrollar. Nos están dando el ángulo teta. ¿Listo? Ese es el ángulo teta. Entonces yo voy a coger esto por acá. Y vamos a empezar. Vamos a encontrar el seno de teta. ¿Listo? Pero primero necesito que me digan cuál es el cateto opuesto. ¿El verde, el azul o el rojo? El rojo. El azul. El azul opuesto, es decir, está al otro lado, está al frente. El cateto opuesto va a ser el color azul. Entonces, este va a ser mi cateto opuesto. Y ahora me van a decir cuál es el cateto adyacente. El rojo, profe. El rojo, el que está, el número 16, el rojo es el cateto adyacente, el que está pegado al ángulo. ¿Por qué? Porque la diagonal, esa verde, es la Hipotenusa. Esta es la hipotenusa, muy bien. Entonces, vamos a empezar. Fórmulas. Entonces, ¿cómo dice la fórmula del seno? Miren en su guía, ¿cuál es la fórmula del seno? Cateto opuesto por hipotenusa. El seno de teta es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, ¿cierto? Entonces empezamos a resolver. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 12. El cateto opuesto vale 12. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 20. 20. Ahora van a coger su calculadora y van a dividir
12 dividido 20, ¿cuánto me da? Cero punto seis, profe. 0,6, ¿cierto? 0,6. Ahora vamos con el coseno. Entonces, ¿cuál es la fórmula del coseno? Vamos a hallar coseno de teta es igual a, ¿cómo es la fórmula? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Ok, ¿cuánto vale el cateto adyacente? 16. El cateto adyacente es el rojo, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente, ¿cuánto me vale? 16. Y la hipotenusa, que es la de verde, ¿cuánto me vale? 20. Hipotenusa 20. O sea que si voy a dividir 16 dividido 20, ¿cuánto me da? 0,8. 0,8. Muy bien. Vamos ahora a hallar la tangente. ¿Cómo es la fórmula de la tangente? Entonces decimos, tangente del ángulo teta es igual a, ¿cómo es la fórmula? Cateto puesto sobre adyacente. Cateto opuesto. Entonces, ¿de qué color es el cateto opuesto? El 12. El 12, ¿cierto? Entonces es el azulito. Entonces, el cateto opuesto que está de azul, que vale 12, se divide entre el cateto adyacente que está de color rojo, que ¿cuánto vale? 16. 16. 16, muy bien. ¿Cuánto me da 12 dividido 16? 0,75. 0,75. ¿Cómo ven el ejercicio? ¿Está muy difícil? Si la profe está facilísimo, dicen acá. Espero y verá mañana. Esto está fácil, ¿sí ven? Es que desde que ustedes estén concentraditas, miren que esto está fácil. Esta parte de trigonometría es súper bonita, es muy fácil. Y no, por eso es que a mí me encanta la trigonometría, amo la trigonometría. Bueno, sigamos. Entonces, seno, coseno, tangente. Vamos con la cosecante, ¿cierto? Entonces decimos, cosecante del ángulo teta. Ay, no mentiras. Seno, coseno, tangente, secante y cosecante. Acá es secante. Si no, después, perdón. Si es secante, ¿cierto? Sí. Ay, no mentiras, si estaba bien. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, perdón. Si estaba bien, si era cosecante. Entonces, es que Profe, primero está cosecante. cosecante, ¿cierto? Listo. Entonces, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Es que yo me los aprendí así todos en orden, pero entonces lo que pasa es que el orden hace como una U. Entonces empiezo seno, coseno, tangente,
cotangente, secante y cosecante. Es como si uno hiciera una U, porque se repite. Es hacer la fórmula al revés, ¿no? Entonces ya vamos a ver. Entonces dice, vamos con la cosecante. La cosecante es la misma del seno, pero al revés. O sea que yo digo, secante del ángulo teta es igual a Cateto opuesto. cosecante. Miren la fórmula. Hipotenusa por cateto opuesto. Hipotenusa, ¿cierto? Entonces, ¿la hipotenusa cuánto me dijeron que valía? 20, profe. La hipotenusa vale 20. Ush. Bueno, vale 20. Y el cateto opuesto, 12. el cateto opuesto me vale 12, ¿cierto? Entonces, cateto opuesto vale 12. Entonces, vamos a hacer la división. ¿Cuánto es 20 dividido 12? 1.6. 1, o 1.6 6, 6, 6, 6, 6, 6. Le pongo la rayita porque se repite, es periódico, muy bien. Ahora, miren que estas dos fórmulas, el seno y la cosecante son parecidas. ¿Sí ven? Mientras que el seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, la cosecante es al revés, es hipotenusa sobre cateto opuesto. Miren los colores cómo se invierten. Mientras que uno tiene el color azul arriba y el verde abajo, el otro tiene el verde arriba y el azul abajo. Entonces, es hacerlo al revés. Ahora vamos la cosecante. También miren cómo se relaciona con el coseno. Entonces, ¿cómo sería la fórmula de la secante del ángulo teta? Entonces, ¿sería igual a qué? Secante del ángulo teta. ¿Cuánto me da? ¿O cómo es la fórmula? Miren acá. Guíense por esta, pero ahora díganmela al revés. Hipotenusa por cateto adyacente. Hipotenusa, ¿que vale qué? 20, 20. ¿cierto? Y el cateto adyacente, que es el rojito, ¿cuánto vale? 16. 16. Ahí la misma fórmula del coseno me lo dice todo, ¿cierto? Es hacer la fórmula pero al revés, invertida. Cateto adyacente. Entonces, 16. ¿Cuánto me da 20 dividido 16? 1.25. 1.25. Muy bien. Y ahora vamos a seguir con nuestra tangente. La tangente lo mismo, la cotangente. Es escribir la tangente, pero al revés. Entonces, cotangente del ángulo teta es igual a ¿qué? A cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto opuesto, que es el rojo. Si ven cómo invierto la fórmula, la hago al revés. Cateto adyacente, ahí en la misma tangente ya me dice el valor. El cateto adyacente vale 16 y el cateto opuesto me vale 12. Vale 12. ¿Cuánto me vale entonces
la cotangente del ángulo teta. 16 dividido 12, ¿cuánto me da? 1.3 periódico. 1.3 periódico. ¿Listo? Esos ejercicios están muy fáciles, ustedes los pueden hacer solas. O sea, ya terminamos la clase. Bueno. Listo, hasta ahí cómo vamos. ¿Ya mejor? Ya eso están unas duchas ustedes. Miren el triángulo como me lo están dando, ¿sí ven? Entonces puede que el triángulo esté así, puede que esté así, puede que esté así, puede estar de muchas maneras. Entonces, vamos a hallar beta. Vamos a hallar ahora el ángulo beta. Entonces, primero que todo, vamos a encontrar el ángulo beta. Mírenlo acá, nos están pidiendo el ángulo beta. ¿Cuál es el cateto opuesto? ¿El azul, el rojo o el verde? Cateto opuesto. El azul. El azul viene siendo el cateto opuesto porque es el que está al frente del ángulo beta. Este sería el cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿El rojo o el verde? El rojo. El rojo, ¿cierto? Entonces, mi cateto adyacente, que es el que está pegado al ángulo, es este. O sea que el verde viene siendo la hipotenusa. Entonces ponemos H de hipotenusa. Ahora sí vamos a empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, decimos seno del ángulo beta. Listo, seno tenemos coseno. Miren cómo voy a organizar las fórmulas para que me quede más fácil identificar. Seno, coseno de beta. Voy a escribirlo porque es que ese cambio de colorcito acá me deja harta. Y tangente. Del ángulo beta. Y ahora me devuelvo. Seno, coseno, tangente, cotangente del ángulo beta Mientras yo hago esto, ustedes pueden ir hallándolas. Secante del ángulo beta
cosecante del ángulo beta. Listo. Uy, ya. Ahora sí. Vamos. ¿Cuál es la fórmula del seno para poder hallar el seno del ángulo beta? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Cateto opuesto, ¿cierto? Entonces, el cateto opuesto está de color azul. Entonces, ¿el cateto opuesto cuánto mide? 15. 15. Y la hipotenusa, que está de color verde, ¿cuánto me mide? 17. 17. 17. ¿Cuánto me da 15 dividido 17? 0,8. Con el solo primer numerito está bien, 0,8, ¿cierto? Podemos decir 0,89 para aproximar o 0,8, porque ahí nos aparecen otras cifras. Ahora vamos con el coseno de beta. ¿Cuánto me da el coseno de beta? ¿Cómo es la fórmula? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente, que está de rojo. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Me vale 8. La hipotenusa, ¿cuánto me vale? Me vale 17, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto me da 8 dividido 17? 0,4. 0,4. Obviamente ahí ustedes se dan cuenta que da varios números, pero podemos utilizar solamente el primer numerito que está después de la coma. ¿Listo? Vamos con la tangente. ¿Cuál es la fórmula de la tangente? ¿Cuál es la fórmula de la tangente de Irimar? Coadyacente dividido entre hipotenusa. La tangente no Seno, tiene coseno hipotenusa. y tangente. ¿Cómo se saca la fórmula de la tangente? ¿Qué dice la fórmula de la tangente? Cateto opuesto por cateto adyacente. Cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿cierto? Ay, esto se bloquea más harto. Se bloqueó. Bueno, cateto. A ver hasta qué hora querrá responder eso. Listo. Entonces, ¿qué dijimos? Que la tangente, ¿cómo es que se arma? ¿Cuál es la fórmula? Coadyacente dividido entre hipotenusa. Tangente.
El que es adyacente sobre hipotenusa es el coseno. Estamos viendo la tercera fórmula, que es la tangente. Acabamos de decir que la tangente es el cateto opuesto, que es el azul. Cateto opuesto sobre, ahí no va hipotenusa, es el cateto adyacente. ¿Listo? Entonces, el cateto opuesto mide 15 metros, 15 centímetros, 15 decámetros, 15 milímetros. Y el cateto adyacente mide 8. ¿Cuánto me da 15 dividido 8? ¿15 dividido 8 me da 1,8 o 1,875, pero vamos a poner 1,8? Vamos con la cosecante. La cosecante es escribir la fórmula del seno, pero al revés. Entonces, es escribir esta fórmula de acá, pero al revés. O sea, lo verde que está abajo lo paso arriba, lo que está azul lo paso abajo. Entonces, dice, la cosecante es igual a la hipotenusa, que vale 17, dividido entre el cateto opuesto, que el cateto opuesto vale 15. Entonces, si yo divido 17 sobre 15, 17 dividido 15, eso me va a dar 1,13 periódico. Vamos con la secante. La secante es la misma fórmula del coseno, pero al revés. Mientras que el coseno es el rojo dividido el verde, la secante va a ser el verde dividido el rojo. Entonces, el verde es la hipotenusa, que vale 17, y el cateto adyacente, que es el rojo, cateto adyacente, que es el rojito, vale 8. Entonces, si yo divido 17 dividido 8, eso me va a dar 2.125. 2.1, digamos. Pero no, ahí sí, como están chiquitos, sí se pone completo. 2,125. ¿Listo? Y vamos con la cotangente. La cotangente es la misma fórmula de la tangente, pero invertida. Mientras que la tangente tiene azul arriba, rojo abajo, la cotangente va a ser rojo arriba, azul abajo. Entonces, esto nos va a quedar algo así. Entonces, el cateto adyacente, que es el rojo, vale 8, dividido entre el cateto opuesto, que es el azul, que vale 15. Si yo divido 8 dividido 15, eso me va a dar 0,53 periódico. 0,53 periódico. Y esas son las medidas del ángulo beta para seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Listo? Ahora vamos a resolver nuestro siguiente ejercicio. Vamos a volver a hablar de teta. ¿Listo?
Entonces, voy a pegar el ejercicio por acá. Ay, ¿esto por qué está molestando así? ¿Y ahora qué se hizo todo? Bueno, lo voy a pegar ahí. Entonces, vamos con este triangulito de acá. Vamos a hallar teta. ¿Listo? Entonces nos dice que tengo teta acá, por lo tanto, el cateto opuesto es el que está al frente de teta, que es el rojo. El cateto adyacente es el que está pegado a al ángulo teta, que es este azul. Ay, esto me está estresando hoy, caramba, esto no quiere coger bien. A ver. Estresa cuando esto no funciona. Dale, a ver que necesito trabajar, viejito. Entonces, el que está al frente del ángulo teta es el cateto opuesto. El que está al lado del ángulo teta, que es este, es el cateto adyacente. La que está como en diagonal es la hipotenusa. Entonces, vamos a empezar a hallar fórmulas. Vamos a repetir las formulitas. Entonces, perdón, yo voy a escribir esto más bien así porque si no, mejor dicho. El seno del ángulo es igual a... Y ahorita llenamos esto. Coseno del ángulo. Esto es igual. Y tangente del ángulo uy, es que escribir acá en esta cosita es súper harto.
Listo. Entonces vamos a ver acá. Es que esto está muy... Entonces, vamos a empezar con el seno. El seno, la fórmula del seno me dice el cateto opuesto, que es el seno de teta. Entonces, estamos hablando del seno de teta, ¿cierto? El seno de teta, ¿cuánto mide? Entonces, vamos a ver la fórmula. La fórmula del seno me dice cateto opuesto, que es el rojo, que vale 9, dividido entre la hipotenusa, que es la que está de verde. Entonces, el cateto opuesto, que son 9, dividido 15, que es la hipotenusa, esto me va a dar, entonces yo hago en mi calculadora la división. 9 dividido 15 y eso me da 0,6. Vamos con el siguiente. Ahora vamos a hablar del coseno. La fórmula del coseno dice coseno de teta es igual a el cateto adyacente, que es el que está de color azul. El cateto adyacente mide 12, ¿cierto? Entonces, cateto adyacente, que mide 12, lo divido entre la hipotenusa, que es la que está de verde. 12 dividido 15, que vale la hipotenusa, eso me da 0,8. 0,8. Ahora vamos a hallar la tangente. La tangente es el cateto opuesto, que está de color rojo, cateto opuesto, que está de color rojo, mide 9. Dividido entre el cateto adyacente, que está de color azul y mide 12. Entonces, si yo divido 9 dividido 12, eso me da 0,75. Ahora vamos con la cosecante. Acá me faltó poner el ángulo. Si ven que me hace falta algo, por favor me avisan, me dicen, que se note que sí están poniéndome atención en la clase. Cosecante del ángulo teta. Entonces, la cosecante es coger el seno e invertir la fórmula. Entonces, la cosecante es igual a tener la hipotenusa, que es la que está de verde, que vale 15, dividido el cateto opuesto, que es el que está de rojo, que vale 9. Entonces, si yo divido 15 entre 9, eso me va a dar 1,6 periódico. Vamos con la secante del ángulo teta. La secante del ángulo teta me dice que es escribir el ejercicio también, pero en este caso invertido, ¿cierto? Entonces, nos dice, la hipotenusa, que vale 15,
dividido el cateto adyacente que vale 12. Mientras yo escribo, ustedes me deberían estar ayudando haciendo las divisiones para que me digan los resultados de eso. 15 dividido 12 me da 1,25. Vamos con la cotangente del ángulo teta. La cotangente del ángulo teta es volver a escribir la fórmula de la tangente, pero al revés. Entonces, quiere decir que empiezo con el cateto adyacente, que es el azul y vale 12. Dividido el cateto opuesto, que vale 9. Entonces, si yo divido 12 dividido 9, 1.3 periódico. eso me da 1.3 periódico, sí señora. Se acabó la clase. Bueno, niñas, lo dejamos entonces mientras tanto hasta acá. Bueno. Entonces, estamos con el último ejercicio. Entonces, seno de teta es 7 dividido 25, 7 que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa que vale 25. Yo voy a poner esto un poquito más grandecito. Bueno, entonces, cateto adyacente sobre hipotenusa es el valor del coseno del ángulo teta. Entonces, el cateto adyacente, que es el azul, dividido el verde, que es la hipotenusa, que vale 25, eso me da 0,96. La tangente, que es el cateto opuesto, que vale 7, dividido el cateto adyacente, que vale 24, eso me da 0,29. Ahora, la cosecante me dice el valor de la hipotenusa, que es el colorcito verde. La hipotenusa vale 25. El cateto opuesto vale 7. Por lo tanto, 25 dividido 7 me da 3,57. 3,57. Vamos con la secante. La secante es el valor de la hipotenusa, que vale 25, es la de color verde, dividido el cateto adyacente, que es el azul, ¿listo? Que vale 24. Entonces, 25 dividido 24, eso me da 1,04. 1,04. Y la cotangente es la misma tangente, pero al revés. Entonces tengo que es el cateto adyacente, que es el que está de color azul, que vale 24, dividido el cateto opuesto, que vale 7. Entonces, si yo divido 24 entre 7, 24 dividido 7, ¿cuánto me da? 3,42. 3,42. Ajá, 3,42. A medida que uno va haciendo estos ejercicios, se va aprendiendo las fórmulas y va siendo más fácil hacer todos estos ejercicios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, acá nos queda solucionado
solucionados los 4, nos quedan solucionados los 4 ejercicios. Es que no sé qué se me hicieron los otros, estoy que busco acá en esta pizarra y se perdió todo. No sé qué se hizo todo. No sé dónde está todo, pero bueno, por ahí están todos los ejercicios. No sé por qué quedó así. No sé qué pasó con los demás. Bueno, ahí está el final. Entonces, con estos ejercicios que acabamos de realizar, hemos terminado la solución de esta actividad de la guía número 3. Entonces ya les voy a mostrar. Solucionamos exactamente, estábamos haciendo la solución de estos 4 triangulitos. Entonces empezamos con trigonometría, vimos el ejemplo de acá y solucionamos estos 4 triángulos. ¿Listo? Y mañana vamos a trabajar lo que son la ley de los senos, la ley de los cosenos. ¿Listo? Yo creo que alcanzamos a hacer solo ley de senos. Y aunque mañana es viernes, lo ideal sería que mañana acabáramos con esta guía de seno y coseno, de ley de senos y de cosenos. ¿Listo? Entonces, mañana terminaríamos con esta partecita y ya el lunes empezamos con la guía final, que es la guía número 4, y en la guía número 4 vamos a trabajar lo que es física. ¿Listo? Entonces, para que mañana, por favor, no se pierdan la clase.